buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de CastorTech Vehículo Eléctrico. Hoy vamos a hablar de cómo son los consumos de los vehículos eléctricos en comparación con los vehículos de gasolina o diésel. La verdad es que para este punto de vista vamos sencillamente a hablar de lo que sería el punto energético. Como sabéis, la gasolina se mide en litros por 100 kilómetros y la electricidad se hace en kilovatios hora por 100 kilómetros. Como sabréis, se habla muchísimamente de la energía y de la eficiencia energética. Y uno de los grandes fallos quizás que tiene la humanidad es que llega a ser siempre poco eficiente en esto de la energía. Y por eso es por lo que voy a hacer esta clase de vídeos, para que veáis un poquito cómo es en referencia de energía el consumo de vehículos eléctricos en comparación con lo que serían los vehículos tradicionales de gasolina o diésel. Vamos a empezar por lo que suelen ser los consumos medios de los vehículos eléctricos. Seguramente escucharéis muchísimos canales en YouTube, sobre todo de coches Tesla, de Volkswagen ID3 y ID4, también de los Kia EV6 y etcétera, etcétera, los Ford Mustangs, y todos nos dan siempre unas medidas entre 16 y 21 kilovatios hora. Yo me voy a quedar con el de 21 kilovatios hora porque es el que más referente veo para mí. En primer lugar, porque no voy a ir siempre todo el tiempo a 120 clavado ni a 110 clavado, y tampoco me creo la cosa esta de que en coche, cuando están en carretera y en ciudad, consume mucho menos. Yo tengo pruebas de que es justamente muchas veces al contrario, puesto que el acelerar y el frenar en los vehículos eléctricos también hace que gaste más energía, no solamente en los coches de gasolina o diésel, también en los coches eléctricos lo que más cuesta es siempre arrancar. La subida también, naturalmente, la bajada te hace ahorrar un poquito de energía. Obviamente imposible recuperar toda la energía gastada en una subida en una bajada. Y esto ya sé que habrá canales que me lo discutirán, pero la prueba está ahí. Siempre te cuesta más lo que sería recargar que cargar. Por otro lado, deciros que un coche de gasolina o diésel, pues podemos decir que tienen una media de entre 3 y 6 litros a los 100, según muchos canales de YouTube, como por ejemplo coches.net y otros muchos canales que hablan de coches de hoy. Y bueno, hablando de que serían consumos de 3 o de 6 litros a los 100 kilómetros, vamos a coger la media de 5 litros a los 100 kilómetros. Y si hablamos de energía, estamos hablando de que más o menos un litro de gasolina son unos 9,7 kilovatios hora y unos 10,7 kilovatios hora lo que sería el litro de diésel. Vamos a hacer una media y da igual, un litro de cualquier coche de combustión es, como hemos dicho, 10 kilovatios hora. Por lo tanto, con una pequeña regla de matemáticas, pues lo tenemos más que claro. No hace falta hacer grandes cálculos mentales para poder ver la diferencia de lo que sería energéticamente hablando lo más realista, lo más económico y lo más útil en el día de hoy, energéticamente hablando. Y además vamos a quitar todos estos prototipos y estereotipos del coche eléctrico. En primer lugar, muchísima gente parece que piensa que los coches a pilas no pueden ir a más de 120. Eso está demostrado en muchísimos canales animales que llegan incluso a 222, 223, 260. Naturalmente tienes que mirar el coche que te coges. Hay que están limitados a 140 y tienes que estar en un país que naturalmente puedas andar a estas velocidades. Pero bueno, justamente por esta clase de motivos he cogido los 21 kilovatios hora de media por 100 kilómetros. Pero claro, y esto en los coches de gasolina y de diésel, o sea, los tradicionales de combustión, que como hemos dicho, vamos a hacer un litro de gasolina a 10 kilovatios hora en vez de hacerlo por separado por diésel y por gasolina. Vamos a coger una regla de 3 media, 10 kilovatios hora a un litro, da igual de gasolina o de diésel. Y si tenemos un coche que tiene una media de 3 litros a los 100, nos estará gastando 30 kilovatios hora a los 100 de energía. Y si es un coche que tiene 6 litros, pues estará gastando 60 kilovatios hora de energía para esos mismos 100 kilómetros. Y en este punto adjunto una pequeña información. Un Tesla Model 3 Standard Range con una batería de 60 kilovatios hora hace en autopista 390 kilómetros y no 100. Si tenemos un coche medio de 4,5, pues estaremos gastando 45 kilovatios hora a los 100. Por lo tanto, queda demostrado, sin mucho más cálculo, que el coche más eficiente energéticamente hablando, sí o sí, es un vehículo eléctrico y da igual la marca. Si al escuchar estos argumentos te ha hecho y se te ha encendido una bombilla aquí de lado, pues quizás sea un momento bueno para irse al enlace de referidos que tengo debajo
y mirar si quizás te convence uno de estos Teslas que se está vendiendo ahora a un buen precio. Y también así quizás poder vivir esos momentos que muchísimos otros conductores han tenido al pasarse a un vehículo eléctrico, haciendo ver de repente que no era tan grave el pasarse a un vehículo eléctrico y que no había tantos problemas, sino que los problemas se hacen al desconocer una nueva parte y una nueva tecnología. Quizás tengas la misma clase de experiencia como tuve yo, que te hace vivir este mundo de conducir un coche de una manera totalmente nueva y que a muchas ocasiones más eficiente. Nada más, espero que te haya gustado el vídeo, dale un like, suscríbete y nos vemos aquí en Castor Tech Vehículo Eléctrico en un próximo vídeo. Suscríbete. Haber escuchado estos argumentos y se te ha encendido una bombilla en la cabeza y te ha empezado a arder el cerebro, no hace falta que llames a los bomberos. Sencillamente tienes quizás la oportunidad de ayudarme a mí y ayudarte a ti a coger un vehículo eléctrico, en este caso si es un Tesla. Con mi enlace de referidos podrás... Bueno, si esto que te acabo de contar ahora ha hecho que se te encienda una... Si al haber escuchado este argumento se te ha encendido una bombilla en el cerebro y te ha empezado a arder si al escuchar este argumento se te ha encendido una bombilla aquí de lado y te ha empezado a arder el cerebro, no hace falta que llames a los bomberos. Si al escuchar estos argumentos se te ha encendido una bombilla por este lado y te ha empezado a arder el cabello por toda la cabeza,